Hoy voy a contarles algo que llevo guardado en el pecho desde hace 3 años. Algo que cambió para siempre la manera en que veo mi profesión, mi vida y hasta la forma en que abrazo a mi propia familia cada noche. Mi nombre es Mónica Salazar, tengo 41 años y durante 11 años trabajé como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Puebla. Lo que viví con uno de esos pequeñitos todavía me visita en sueños y necesito compartirlo con ustedes porque quizás así pueda encontrar un poco de paz. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Ahora sí, sigamos con la historia y permíteme llevarte a ese lugar donde todo comenzó. Cuando entré por primera vez a la unidad neonatal en el 2011, sentí que había encontrado mi verdadero propósito en la vida. Era un espacio lleno de luz suave, paredes pintadas de colores pasteles que pretendían traer calidez a un ambiente dominado por máquinas y monitores. El olor era particular, una mezcla de desinfectante, plástico nuevo de los equipos médicos y algo dulce que nunca supe identificar del todo, como si fuera leche tibia mezclada con esperanza. Los sonidos eran constantes, pero curiosamente reconfortantes. El pitido rítmico de los monitores cardíacos, el siseo suave de los ventiladores, el llanto diminuto de algún bebé más fuerte que el resto. Me acostumbré rápido a dormir con esos sonidos en la cabeza, como si fueran una canción de cuna al revés. Yo había estudiado enfermería por vocación genuina, no por accidente, ni por falta de opciones como escuché decir a algunos compañeros a lo largo de los años. Desde niña me fascinaba la idea de cuidar a otros, de ser esa presencia constante en los momentos más vulnerables de una persona. Pero trabajar en neonatología era algo completamente diferente. No estábamos cuidando personas que pudieran decirnos qué les dolía o qué necesitaban. Estábamos cuidando vida en su estado más puro y frágil, seres que pesaban menos que 1 kilo de azúcar y que cabían en la palma de mi mano. Cada turno era una mezcla de terror absoluto y alegría indescriptible, porque sabíamos que cada respiración de esos pequeñitos era una batalla ganada contra un mundo que se había adelantado demasiado para ellos. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba al hospital a las 6 de la mañana, cuando Puebla apenas comenzaba a desperezarse y el cielo tenía ese color violeta pálido que me recordaba a las jacarandas que crecían cerca de mi casa en la colonia La Paz. Me cambiaba el uniforme, ese azul claro que todas las enfermeras de neonatología usábamos. Me lavaba las manos con un cuidado casi obsesivo, 3 minutos completos frotando cada dedo, cada uña, como si pudiera eliminar no solo los gérmenes, sino también todas las preocupaciones del mundo exterior. Después entraba a la sala principal, donde las incubadoras estaban alineadas como pequeñas naves espaciales, cada una conteniendo un universo completo de posibilidades y peligros. Aprendí a leer a los bebés como si fueran libros escritos en un idioma secreto. El tono de su piel me decía si estaban recibiendo suficiente oxígeno. La forma en que movían sus manitas diminutas me indicaba si tenían dolor o si simplemente estaban soñando con el único lugar que habían conocido antes, ese espacio cálido y oscuro donde todo era seguro. Me volví experta en ajustar temperaturas, en calcular dosis de medicamentos que parecían ridículamente pequeñas, pero que para esos cuerpecitos eran dosis completas. Aprendí a consolar a madres que no podían ni siquiera tocar a sus propios hijos por miedo a lastimarlos, y a celebrar victorias tan pequeñas como 1 gramo ganado en una semana o un llanto fuerte que significaba que los pulmones estaban madurando. No voy a mentirles, hubo casos que se me fueron. Así le decimos en el hospital cuando un paciente no logra superar la batalla. En 11 años vi partir a más pequeñitos de los que me gustaría recordar. Cada uno dejaba una marca, como una quemadura pequeña en el alma que nunca termina de sanar del todo. Recuerdo a una niñita que nació de apenas 23 semanas, tan pequeña que su pie era del tamaño de mi dedo pulgar. Luchó durante 40 días y cada día pensábamos que sería el último, pero ella seguía ahí, aferrada a la vida con una determinación que me hacía llorar en los baños del hospital. Cuando finalmente se fue en mis brazos, envuelta en una mantita rosa
que su madre había tejido con esperanzas que nunca se cumplieron. Esos momentos te cambian, te hacen entender que la vida es tanto un milagro como una tragedia esperando suceder. Pero también hubo historias hermosas, bebés que llegaron pesando 600 gramos y que meses después salían caminando de nuestras manos, gorditos y rosados, listos para comerse el mundo. Esos casos eran los que me mantenían ahí, los que hacían que cada turno de 12 horas valiera la pena, los que me recordaban por qué había elegido esta profesión que te rompe el corazón y te lo reconstruye en el mismo día. Entonces, llegó marzo del 2022. Era una época extraña. Todavía estábamos saliendo de todo el caos que el mundo había vivido y el hospital seguía con protocolos muy estrictos. Recuerdo que era un miércoles, porque los miércoles siempre eran más tranquilos, o al menos eso pensábamos. La luz de la mañana entraba por las ventanas altas de la sala, creando rayos dorados que atravesaban el espacio como si fueran bendiciones visuales. Olía a café recién hecho en la estación de enfermeras, mezclado con ese aroma constante de limpieza hospitalaria que ya era como mi perfume personal. Estaba revisando los signos vitales de un pequeño que había nacido con síndrome de dificultad respiratoria cuando escuché el código en el intercomunicador. Llegaba una ambulancia con un caso de emergencia, un bebé nacido en tránsito, en condiciones que no eran las ideales. Sentí ese golpe de adrenalina que siempre llegaba con las emergencias, ese estado de alerta máxima donde todo tu entrenamiento se activa y tu cuerpo se mueve casi por instinto. Me aseguré de que mi paciente actual estuviera estable y corrí hacia la entrada de urgencias. La ambulancia llegó con las sirenas todavía sonando, ese aullido que hace que todo el mundo se detenga por un segundo. Bajaron una camilla donde venía una mujer joven, no tendría más de 25 años, pálida como la cera de una vela que se está consumiendo, temblando de una manera que me hizo pensar que estaba en shock. Los paramédicos hablaban rápido, dando información que yo capturaba como si fuera oro puro. 32 semanas de gestación, rotura prematura de membranas, parto precipitado en el vehículo, bebé nacido hace aproximadamente 15 minutos, respiración irregular, cianosis leve. El pequeño venía envuelto en mantas térmicas de emergencia, esas que parecen papel aluminio, y cuando lo vi por primera vez sentí algo extraño en el estómago, como un presentimiento que todavía no podía nombrar. Lo llevamos directo a la sala de reanimación. Era un varoncito. Lo supe de inmediato, aunque en esos momentos el género es lo menos importante. Lo que importaba era que estaba a su lado, que su respiración era superficial y trabajosa, que su pequeño pecho subía y bajaba con un esfuerzo que ningún ser tan nuevo debería tener que hacer. Pesaba 2 kilos 200 gramos, que para un bebé de 32 semanas era bastante bueno, pero su situación era delicada. El doctor Santillán, nuestro neonatólogo de cabecera, empezó a dar órdenes con esa calma profesional que solo viene con años de experiencia. Yo ya tenía listas las vías intravenosas, los tubos de oxígeno, todo el arsenal de herramientas que usábamos para darles a estos pequeños guerreros una oportunidad de luchar. Mientras trabajábamos en el bebé, podía escuchar a la madre en la sala de al lado. Lloraba de una manera desgarradora, preguntando una y otra vez si su hijo iba a estar bien, si había llegado a tiempo, si ella había hecho algo mal. Mi corazón se partía por ella, pero no podía dejar mi puesto. El bebé nos necesitaba en ese momento más que nadie en el mundo. Le colocamos el ventilador, ajustamos sus niveles de oxígeno, monitoreamos cada latido de su corazón que sonaba rápido, pero fuerte, como un tamborcito decidido a no detenerse. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, logramos estabilizarlo lo suficiente como para trasladarlo a una incubadora. Su color mejoró, pasando de ese azul preocupante a un rosa pálido que nos hizo respirar con alivio. El doctor Santillán me miró por encima de su mascarilla y asintió, ese gesto pequeño que significaba «lo logramos», al menos por ahora. Yo sentí esa ola de alivio mezclada con agotamiento que siempre llegaba después de una emergencia exitosa. Me quité los guantes, me lavé las manos otra vez y fui a buscar a la madre para darle noticias. La encontré en una camilla, ya más calmada pero con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se incorporó de inmediato, con una expresión de terror absoluto en el rostro. «¿Mi bebé está bien? Por favor, dígame que está bien». Su voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. Me senté a su lado,
Tomé su mano que estaba helada a pesar del calor de la sala y le hablé con toda la calidez que pude reunir. Tu hijo está estable ahora. Es un luchador, eso te lo puedo asegurar. Está en la incubadora con apoyo de oxígeno, pero sus signos vitales son buenos. Lo vamos a monitorear muy de cerca, pero por ahora ha pasado lo peor. Se llamaba Daniela, me lo dijo entre lágrimas. Me contó que era su primer bebé, que el embarazo había sido complicado desde el inicio, que había tenido que hacer reposo durante meses. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro de Puebla, y su esposo, Tomás, era mecánico. No tenían mucho dinero, pero habían estado ahorrando cada peso para preparar la llegada de su hijo. Habían decorado una habitación pequeña en su casa, con murales que Tomás había pintado él mismo, nubes y estrellas en el techo, como si quisieran darle a su bebé un pedazo de cielo. Todo estaba listo para recibirlo, excepto que él había decidido llegar antes de tiempo, de la manera más dramática posible. ¿Cuándo lo puedo ver?, me preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo cargarlo? Las preguntas salían atropelladas, todas las dudas y miedos de una madre primeriza multiplicados por la situación de emergencia. Le expliqué con paciencia que por ahora necesitaba descansar, que acababa de dar a luz en condiciones muy difíciles y su cuerpo necesitaba recuperarse. En unas horas, cuando ella estuviera más fuerte y el bebé más estable, podría verlo a través del cristal de la incubadora. Todavía no podría cargarlo. Eso tardaría algunos días dependiendo de cómo evolucionara, pero podría verlo, podría hablarle, y eso ya era mucho. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional, como siempre lo son los casos de bebés prematuros. El pequeño, al que Daniela y Tomás habían decidido llamar Mateo, tuvo momentos buenos y momentos preocupantes. Sus pulmones luchaban por madurar. Su sistema digestivo todavía no estaba listo para procesar alimento de manera normal. Su piel era tan delgada que podíamos ver las venas azules debajo como si fueran mapas diminutos. Pero había algo en él, una chispa de determinación que todos en la unidad podíamos sentir. Cuando lo revisaba durante mis turnos, a veces abría sus ojitos pequeños y oscuros y me miraba como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba ahí. Daniela venía todos los días, a veces 2 o 3 veces, si el horario de visitas lo permitía. Se sentaba junto a la incubadora durante horas, con su mano dentro de esos guantes especiales que nos permitían tocar a los bebés sin exponerlos a gérmenes, acariciando suavemente el piecito de Mateo o su cabecita cubierta con un gorrito diminuto de lana rosa pálido. Le hablaba constantemente. Le cantaba canciones de cuna con una voz que era pura ternura. Le contaba sobre la habitación que lo esperaba en casa, sobre cómo su papá ya había comprado un coche especial para cuando pudiera salir del hospital. Tomás también venía cuando podía, después de su turno en el taller, todavía oliendo a aceite de motor y con las manos manchadas de grasa que nunca se iba del todo. Se quedaba callado la mayor parte del tiempo, solo mirando a su hijo con una expresión de asombro absoluto, como si no pudiera creer que ese ser tan pequeño fuera suyo. Yo me encariñé con ellos, con la familia completa. Pasa mucho en neonatología. Te involucras emocionalmente aunque todos los manuales te digan que no debes hacerlo. Pero es imposible no hacerlo cuando pasas 12 horas al día cuidando a un pequeñito que depende completamente de ti, cuando ves el amor infinito de unos padres que darían cualquier cosa por cambiar lugares con su hijo enfermo. Daniela me buscaba específicamente cuando tenía dudas. Me había adoptado como su enfermera de confianza. Me preguntaba sobre cada cambio en los monitores, cada ajuste en los medicamentos, cada pequeño avance o retroceso en la condición de Mateo. Y yo le respondía con toda la honestidad que podía, sin darle falsas esperanzas, pero tampoco quitándole la fe que necesitaba para seguir adelante. Pasaron 2 semanas. Mateo estaba progresando bien, mejor de lo que habíamos esperado inicialmente. Ya no necesitaba tanto apoyo de oxígeno. Estaba empezando a tolerar pequeñas cantidades de leche materna que Daniela extraía religiosamente cada 3 horas. Sus signos vitales eran cada vez más estables. Empezamos a hablar de fechas tentativas para el alta, todavía lejanas pero ya no imposibles. Era un viernes por la tarde. Recuerdo que afuera estaba lloviendo, esa lluvia torrencial de primavera que hace que el cielo se ponga gris oscuro y todo huela a tierra mojada. Yo estaba terminando mi turno, cansada pero contenta porque Mateo había tenido un día particularmente bueno. Entonces escuché la alarma, ese sonido agudo
que hace que todo tu cuerpo se ponga en modo de emergencia instantáneamente. Era la incubadora de Mateo. Corrí hacia allá y lo que vi me heló la sangre. El pequeño estaba teniendo una convulsión. Su cuerpecito se sacudía de una manera que no era natural. Sus ojos estaban volteados hacia arriba. Su piel estaba tornándose de un tono grisáceo. El monitor cardíaco mostraba un ritmo errático, peligroso. Grité por ayuda y en segundos todo el equipo médico estaba ahí, trabajando con esa precisión caótica que solo viene con el entrenamiento intensivo. El doctor Santillán llegó corriendo, todavía poniéndose la bata. Empezamos los protocolos de emergencia, medicamentos para detener las convulsiones, ajustes en el ventilador, monitoreo constante de todos sus signos vitales. Yo estaba administrando una de las inyecciones cuando vi algo que me hizo detenerme por una fracción de segundo. En el monitor que mostraba la actividad cerebral de Mateo, las ondas eran completamente anormales, un patrón que había visto antes y que nunca traía buenas noticias. Era el tipo de actividad que indica daño cerebral severo, el tipo de situación que cambia todo. La convulsión se detuvo después de lo que pareció una eternidad. Mateo quedó quieto, demasiado quieto, conectado a más máquinas de las que había estado antes. El doctor Santillán ordenó una serie de estudios de emergencia, resonancias magnéticas, análisis de sangre, todo lo que podía ayudarnos a entender qué había pasado. Daniela y Tomás no estaban en el hospital en ese momento, y tocó hacer la llamada más difícil de mi carrera, decirles que necesitaban venir de inmediato, que había habido una complicación seria. Llegaron en menos de media hora, empapados por la lluvia, con los ojos llenos de pánico. Cuando les expliqué lo que había sucedido, Daniela simplemente se derrumbó en los brazos de su esposo. Tomás intentaba mantenerse fuerte, pero podía ver cómo le temblaba el labio inferior, cómo apretaba los puños para no desmoronarse. Les dije que estábamos haciendo todo lo posible, que Mateo estaba estable por el momento, pero que necesitábamos esperar los resultados de los estudios para saber exactamente qué había causado la convulsión y cuál era el pronóstico. Los resultados llegaron al día siguiente y fueron devastadores. Mateo había sufrido una hemorragia cerebral masiva, algo que puede pasar en bebés prematuros, pero que nunca es menos trágico cuando sucede. El daño era extenso, afectaba a áreas críticas del cerebro. El doctor Santillán se reunió con Daniela y Tomás en una de las salitas privadas que usábamos para estas conversaciones difíciles. Yo estaba ahí como apoyo, sosteniendo la mano de Daniela mientras el doctor explicaba con palabras cuidadosas pero honestas la situación. Las probabilidades de que Mateo se recuperara eran mínimas. Si sobrevivía, enfrentaría discapacidades severas, una vida conectado a máquinas, sin la posibilidad de hacer todo lo que un niño debería poder hacer. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. ¿Hay algún tratamiento? ¿Alguna operación? Vendemos todo lo que tenemos, no me importa, pero tiene que haber algo que podamos hacer. El doctor Santillán negó con la cabeza lentamente, con esa tristeza en los ojos que solo viene de haber tenido que dar estas noticias demasiadas veces. Lo siento mucho, pero en estos casos, lo único que podemos hacer es mantenerlo cómodo, sin dolor. Las máquinas lo están manteniendo con vida en este momento, pero su cerebro, el daño, es irreversible. Entonces vino la conversación más difícil de todas, la conversación sobre si mantener las medidas de soporte vital o permitir que Mateo partiera en paz, sin el sufrimiento de una batalla que ya estaba perdida. Daniela y Tomás necesitaron días para tomar esa decisión, días en los que no se movieron del lado de su hijo, días en los que yo vi a dos personas envejecer años en cuestión de horas. Finalmente, una tarde de martes, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas, me llamaron aparte. «Queremos que sea usted», me dijo Daniela, con los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas. «Cuando llegue el momento, queremos que sea usted quien lo tenga, quien esté con él. Usted ha cuidado de nuestro bebé desde el primer día. Confía en usted. Nosotros confiamos en usted». No sé cómo logré responder, cómo logré asentir y prometerles que estaría ahí, que no dejaría que Mateo estuviera solo, ni por un segundo. Por dentro me estaba derrumbando, pero por fuera tenía que ser fuerte, tenía que ser la profesional que ellos necesitaban que fuera. El procedimiento se programó para el viernes por la mañana. Cuando llegué al hospital ese día, sentía como si estuviera caminando en una pesadilla. El cielo estaba completamente despejado.
un azul brillante que parecía una burla cruel a lo que estaba por suceder. Daniela y Tomás ya estaban ahí. Habían pasado toda la noche junto a Mateo, susurrándole palabras de amor, contándole historias que nunca viviría, prometiéndole que volverían a encontrarse algún día. Los capellanes del hospital habían venido a ofrecer consuelo espiritual. Algunos familiares estaban en la sala de espera, creando una red de apoyo silenciosa. A las 10 de la mañana, después de que Daniela y Tomás se despidieron de su hijo con besos y lágrimas, después de que lo cargaron por última vez, sintiendo su peso diminuto contra su pecho, me lo entregaron a mí. Lo envolví en una manta suave de color crema que Daniela había traído de casa, una que olía a su perfume y al detergente que usaba, olores que esperaba fueran reconfortantes para Mateo en algún nivel que no podíamos comprender. El doctor Santillán empezó a retirar las máquinas una por una, primero el ventilador, luego los monitores, hasta que solo quedamos Mateo y yo en esa habitación llena de luz de primavera. Lo acuné contra mi pecho, meciéndolo suavemente como había visto a Daniela hacer tantas veces. Le canté una canción de cuna que mi propia madre solía cantarme cuando era niña, algo sobre estrellitas y sueños dulces. Su respiración se volvió más lenta, más superficial, pero no parecía estar sufriendo, se veía casi en paz. Acaricié su cabecita, sintiendo el vello suave como plumas de un pajarito. Le susurré que estaba bien irse, que mamá y papá lo amaban más que a nada en el mundo, que yo lo cuidaría hasta el último segundo, que no tenía que tener miedo. Tomó 15 minutos. 15 minutos que fueron la eternidad más larga y más corta de mi vida. Sentí cuando su último suspiro salió, tan suave que si no hubiera estado prestando toda mi atención, habría podido perderlo. Su cuerpecito, que había estado tenso, se relajó completamente. Cerré mis ojos y lo sostuve un poco más, porque no quería que ese momento terminara, no quería tener que entregarlo y admitir que se había ido, pero eventualmente tuve que hacerlo. Lo envolví completamente en su mantita, besé su frente que ya empezaba a enfriarse y lo llevé de vuelta con sus padres. El grito que dio Daniela cuando lo vio, voy a escucharlo por el resto de mi vida. Era un sonido primario, animal, el sonido de un corazón que se rompe en 1000 pedazos y que sabe que nunca volverá a ser el mismo. Tomás la sostuvo mientras ella se derrumbaba, mientras tomaba a su bebé y lo mecía contra su pecho, mientras le rogaba que despertara aunque sabía que no lo haría. Yo me quedé ahí un momento, sin saber qué hacer con mis manos, sintiéndome completamente inútil a pesar de haber hecho todo correctamente, todo según los protocolos. Después de eso, las siguientes semanas fueron una nebulosa. Seguí trabajando, seguí cuidando a otros bebés, pero algo había cambiado en mí. Empecé a tener pesadillas, sueños donde veía a Mateo pero no podía alcanzarlo, donde sus monitores sonaban y yo corría, pero nunca llegaba a tiempo. Me despertaba llorando, con el corazón acelerado, con ese olor a hospital pegado en mi nariz aunque estuviera en mi casa. Empecé a dudar de cada decisión que tomaba en el trabajo, a revisar 3 veces cada medicamento, a quedarme turnos extras porque tenía miedo de que si me iba algo malo pasaría. Mis compañeras se dieron cuenta. Mi supervisora, la doctora Patricia Ruiz, me llamó a su oficina un día y me habló con esa firmeza cariñosa que ella tenía. Mónica, lo que sientes es normal. Todos hemos pasado por algo similar en algún momento de nuestras carreras, pero no puedes dejar que te consuma. Necesitas hablar con alguien, procesar lo que viviste. No eres una máquina, eres humana, y lo que hiciste por Mateo y su familia fue un acto de amor y valentía. Me recomendó un psicólogo que trabajaba con personal médico, alguien que entendía el tipo de trauma específico que viene de trabajar en áreas donde la vida y la pérdida están tan cerca. Fui a terapia durante 6 meses. Fue difícil al principio, poner en palabras todo lo que llevaba dentro, admitir que me sentía culpable aunque racionalmente sabía que no había hecho nada mal, que la situación de Mateo había estado fuera de mi control desde el inicio. Pero poco a poco empecé a sanar. Aprendí que podía honrar su memoria sin dejar que me destruyera, que podía seguir haciendo mi trabajo con amor y dedicación mientras también cuidaba de mi propia salud mental. Han pasado 3 años desde ese día de viernes en marzo. Ya no trabajo en el Hospital General de Puebla. Hace un año me mudé a Querétaro, donde encontré una posición en una clínica de maternidad más pequeña, con menos casos críticos, pero igual de importante. Sigo siendo enfermera,
porque a pesar de todo, esta sigue siendo mi vocación, mi manera de dar algo bueno al mundo. Pero ya no trabajo en cuidados intensivos neonatales. No podía, no después de Mateo. Quizás algún día pueda regresar, pero por ahora necesito este espacio, esta distancia. Daniela y yo mantuvimos contacto por un tiempo. Me escribía cada tanto, actualizándome sobre su vida, sobre cómo estaba procesando el duelo. Quedó embarazada de nuevo un año después y me mandó una foto cuando nació su segunda bebé, una niña hermosa y sana a la que llamaron Valeria. Me dijo que Mateo le había enseñado a apreciar cada segundo, cada respiración, cada sonrisa, que aunque su tiempo había sido corto, su impacto había sido eterno. Me alegré genuinamente por ella, por Tomás, por esa nueva oportunidad que la vida les estaba dando. Todavía pienso en Mateo cada día, pero ya no con ese dolor paralizante del principio. Ahora pienso en él con ternura, con agradecimiento por haberme permitido ser parte de su vida breve, pero significativa. Me enseñó que el amor no se mide en tiempo, sino en intensidad, que 15 minutos sosteniendo a alguien mientras parte pueden ser más valiosos que años de indiferencia. Me enseñó que la compasión no es solo hacer tu trabajo correctamente, sino estar presente con todo tu corazón en los momentos más difíciles. Me enseñó que está bien llorar, está bien sentir, está bien ser vulnerable incluso cuando se supone que debes ser la fuerte. A veces, cuando estoy en la clínica y cargo a un recién nacido, siento la presencia de Mateo, como si estuviera ahí recordándome por qué hago lo que hago. Es una sensación reconfortante, como una mano pequeñita sosteniendo mi dedo, como un suspiro suave en mi oído. Ya no le tengo miedo a esos recuerdos, los he integrado a quien soy ahora, a la enfermera y a la mujer que su historia me ayudó a convertirme. Les cuento esta historia hoy, porque creo que es importante hablar sobre estas cosas, sobre el lado más duro de las profesiones de cuidado, sobre el costo emocional que tiene sostener la vida de otros en tus manos. Muchas veces solo vemos la parte bonita, los bebés que salen adelante, las celebraciones cuando un paciente recibe el alta, pero hay otra realidad que también existe, una donde a pesar de todo el conocimiento y la tecnología y el amor, a veces las cosas no salen como queremos, y eso está bien decirlo, está bien reconocerlo, está bien llorar por ello. Si alguno de ustedes trabaja en el área de la salud, quiero que sepan que no están solos en lo que sienten, que está bien pedir ayuda, que no es un signo de debilidad sino de fortaleza reconocer cuando algo te está afectando más de lo que puedes manejar solo. Y si alguno de ustedes ha perdido a alguien, especialmente a un bebé, quiero que sepan que su dolor es válido, que no hay un tiempo correcto para sanar, que cada persona procesa el duelo a su manera y todas son correctas. Mateo vivió solo 18 días en este mundo, pero en ese tiempo tocó tantas vidas, dejó una huella tan profunda que todavía resuena. Sus padres lo amaron con una intensidad que muchos no experimentan en toda una vida. Su equipo médico luchó por él con cada recurso disponible, y yo tuve el privilegio de estar con él en su último momento, de ofrecerle consuelo y calidez cuando más lo necesitaba. Eso es algo que voy a llevar conmigo siempre, no como una carga, sino como un regalo, como un recordatorio de la fragilidad preciosa de la vida. Ahora, al final de esta historia que ha sido tan difícil de contar, quiero agradecerte por haberme escuchado hasta el final. Si este relato te conmovió, si te hizo reflexionar sobre algo, te invito a que dejes un comentario compartiendo tus pensamientos. Me encantaría saber si alguno de ustedes ha vivido algo similar, o si conocen a alguien en el área de la salud que podría necesitar escuchar estas palabras. Y por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Cada suscripción, cada like, cada comentario me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que necesitan ser contadas. Desde Querétaro, México, les mando un abrazo enorme y les recuerdo que en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando ser encontrada. Cuídense mucho y hasta la próxima historia.